No tienes derecho a opinar sobre mis planes, Diego. Esas 8 palabras le costaron todo. Sus seguidores, sus patrocinadores, su dignidad. Yo me encargué de ello. Escucha, necesito soltar esto porque lo que ocurrió entre Valeria y yo se convirtió en algo que nunca vi venir. Si alguien me hubiera dicho hace 6 meses que mi vida, perfectamente ordenada, caería en este caos, me habría reído en su cara para luego volver a mis planos de ingeniería. Pero aquí estamos, y así fue como sucedió todo. Mi nombre es Diego Holguín y, a los 32 años, pensaba que tenía la vida bastante bien resuelta. Era el ingeniero jefe de diseño en una de las empresas tecnológicas de transporte más innovadoras de Madrid, cobraba un sueldo de 6 cifras, vivía en un loft que las revistas de arquitectura matarían por fotografiar y salía con una mujer que acaparaba todas las miradas allá donde íbamos. Desde fuera, todo parecía perfecto, como una de esas historias de éxito que la gente escribe en LinkedIn. Pero la perfección no es más que una ilusión, y yo estaba a punto de aprender esa lección por las malas. El loft era mi santuario. 200 metros cuadrados de minimalismo industrial situados en la 6ª planta de una antigua fábrica rehabilitada en el centro de Madrid. Ventanales del suelo al techo me ofrecían vistas panorámicas del perfil de la ciudad. Vigas de acero visto cruzaban el techo como obras de arte geométrico. El suelo de hormigón pulido reflejaba la luz de la mañana y cada mueble había sido seleccionado cuidadosamente por su función y su forma. Tenía un espacio de trabajo dedicado con 3 monitores para mis diseños, un sofá de cuero que costaba más que el coche de la mayoría de la gente y una cocina con electrodomésticos de gama profesional que, de hecho, sabía utilizar. Aquel lugar era más que el sitio donde vivía, era la manifestación física de todo por lo que había trabajado, de cada noche en vela perfeccionando mi oficio, de cada movimiento estratégico en mi carrera que me había traído hasta este punto de mi vida. Entonces apareció Valeria Reina, y fue como una fuerza de la naturaleza para la que no estaba preparado. 27 años, una larga melena caoba que atrapaba la luz como cobre líquido, ojos verdes que podían pasar de juguetones a intensos en un abrir y cerrar de ojos, y una sonrisa que te hacía olvidar cualquier cosa en la que estuvieras pensando. Era una creadora de contenido de estilo de vida con 110.000 seguidores en varias plataformas, y toda su existencia giraba en torno a crear una imagen de perfección sin esfuerzo. Cada conjunto estaba cuidadosamente seleccionado. Cada foto se tomaba desde el ángulo ideal con la iluminación perfecta, y cada pie de foto se redactaba para generar el máximo impacto. Su perfil era un mundo de fantasía minuciosamente construido, y yo fui lo bastante ingenuo como para creer que la mujer detrás de la pantalla era la misma de la que me estaba enamorando. Nos conocimos en un congreso tecnológico donde ella cubría el evento para su marca personal, haciendo esa cosa que hacen las figuras de Internet, lograr que los paneles corporativos parezcan aventuras glamurosas. Yo presentaba un proyecto sobre diseño de transporte sostenible y ella me abordó después con preguntas que parecían mostrar un interés genuino en la tecnología, más allá de buscar una simple declaración para su contenido. Fuimos a tomar un café, luego a cenar, luego vinieron más cenas y, antes de darme cuenta, estábamos en una relación que se sentía eléctrica, nueva y llena de posibilidades. Se reía de mi humor seco, parecía fascinada por mi trabajo y aportó una espontaneidad a mi vida que no sabía que me faltaba. Mirando hacia atrás, puedo ver todas las señales de alerta que ignoré. Pero cuando estás atrapado en algo que te hace sentir bien, tiendes a pasar por alto las advertencias hasta que es demasiado tarde. El problema empezó a los 4 meses de relación, cuando me preguntó si podía quedarse en mi casa unos días mientras fumigaban su edificio. Se suponía que sería temporal, una semana como mucho, y pensé que sería agradable tenerla cerca de forma más constante. Lo que no preví fue que Valeria nunca viajaba ligera de equipaje y que esos pocos días se convertirían en algo que alteraría fundamentalmente la naturaleza de mi espacio vital y mi paz mental. Apareció un jueves por la tarde durante una de esas tormentas torrenciales de Madrid que convierten las calles en ríos, acompañada por sus 2 mejores amigas, Elena y Julia,
quienes la ayudaban a trasladar lo que parecía equipaje suficiente para una expedición de 6 meses. Elena era una rubia oxigenada con una sonrisa agresiva y una cámara permanentemente pegada a la mano, siempre buscando el próximo momento viral. Julia era de cabello oscuro y rasgos afilados, con una risa que sonaba calculada y unos ojos que analizaban constantemente todo por su potencial en redes sociales. Juntas, las tres formaban una unidad compacta de creadoras de contenido que se alimentaban de la energía de las demás y reforzaban sus peores impulsos. Acarrearon maletas, portatrajes, cajas de equipo fotográfico, aros de luz, trípodes, fondos para sesiones de fotos y lo que parecía una farmacia entera de productos de belleza. Mi recibidor minimalista de repente parecía el camerino de un desfile de moda. Me quedé allí, con mis vaqueros desgastados favoritos y una camiseta gris, observando aquella invasión de mi espacio, intentando mantener mi compostura habitual mientras calculaba internamente cuántos trastornos estaba a punto de causar aquello. Valeria me dio un beso en la mejilla, con su perfume anulando mi sutil ambientador de lavanda, y dijo con esa sonrisa brillante, «Gracias por ser tan comprensivo, cariño. Eres el mejor, de verdad. Esto va a ser muy divertido». Divertido no era exactamente la palabra que yo habría elegido. En 48 horas, mi loft cuidadosamente organizado se había transformado en un estudio de producción. La mesa del comedor que yo usaba para extender planos y bocetos de diseño estaba ahora permanentemente ocupada por aros de luz y equipos de cámara. Mi sofá de cuero se convirtió en un atrezo para fotos de moda. Las encimeras de la cocina estaban llenas de recipientes de batidos de proteínas y alimentos preparados que se disponían con fines estéticos más que para ser consumidos. Mirara donde mirara, había cables, cargadores, trípodes y los restos de la creación constante de contenido. Pero lo que realmente me crispaba los nervios era el ruido y el caos. Yo era alguien que valoraba su rutina matutina, empezaba cada día con 20 minutos de meditación, seguidos de un desayuno preparado con esmero mientras revisaba los cronogramas de mis proyectos. Ahora, mis mañanas estaban acompañadas por el sonido de Valeria y sus amigas grabando bailes de tendencia, sus risas y la música resonaban por todo el loft antes de que saliera el sol. Mi ejemplar de El arte de la guerra, un libro al que volvía regularmente por sus lecciones sobre estrategia y planificación, se utilizaba como soporte improvisado para uno de sus aros de luz. Mi sistema de audio, cuidadosamente calibrado, fue reprogramado para reproducir música pop en lugar de las piezas de jazz y clásica que yo prefería. El olor de mi café orgánico fue desplazado por el aroma químico de la laca, el spray fijador y cualquier otro producto que utilizaran para lograr su aspecto impecable ante la cámara. Intenté ser comprensivo. De verdad que lo intenté. Me recordaba a mí mismo que las relaciones requieren compromiso, que su carrera era importante para ella, igual que la mía lo era para mí, y que aquello era, supuestamente, temporal. Así que me mordí la lengua cuando encontré mi taza de café favorita siendo utilizada como accesorio en una publicación patrocinada de alguna dudosa empresa de té depurativo. No dije nada cuando llegué a casa tras una jornada de trabajo especialmente agotadora de 14 horas y me encontré con que habían movido mis muebles para crear una mejor iluminación para un video. Incluso me las arreglé para sonreír y saludar cuando entré accidentalmente en el encuadre durante una de sus transmisiones en directo, a pesar de que le había dicho específicamente que prefería mantener mi vida privada al margen. Mis compañeros de trabajo empezaron a notar el cambio en mí. Marcos, uno de mis colegas ingenieros que me conocía desde hacía 5 años, me llevó aparte una tarde y me preguntó si todo iba bien porque me veía distraído e irritable. Le quité importancia, hice alguna broma sobre las exigencias de nuestro proyecto actual. Pero la verdad era que estaba agotado de intentar mantener la concentración en el despacho mientras mi vida doméstica se había convertido en un circo impredecible. Mi amigo Santiago, que me había iniciado en la práctica de la meditación tan importante para mi salud mental, mencionó que me veía tenso cuando nos reunimos para nuestro partido semanal de baloncesto. Le dije que no era nada, solo que me estaba adaptando a tener a alguien más en mi espacio.
Pero en el fondo, empezaba a darme cuenta de que aquella situación era insostenible. El verdadero punto de ruptura llegó un viernes por la tarde a principios de noviembre. Acababa de terminar una presentación crucial para inversores potenciales de nuestro proyecto de transporte, algo en lo que llevaba trabajando meses, y la reunión había ido excepcionalmente bien. Estábamos ante una posible ronda de financiación de 30 millones de euros que podría revolucionar el transporte público en el país. Estaba eufórico por aquella victoria profesional y quería celebrarlo con Valeria, compartir ese momento con la mujer con la que pensaba que estaba construyendo una vida. Lo había planeado todo con cuidado, de la misma forma en que abordaba todas las cosas importantes. Había comprado 2 entradas preferentes para el partido de la selección de baloncesto ese fin de semana, algo de lo que habíamos hablado, pero que nunca habíamos llegado a concretar. Había hecho una reserva en un restaurante japonés exclusivo que era casi imposible de conseguir sin semanas de antelación, asegurando una mesa para 2 a las 8 del sábado por la noche. Incluso había tomado la inusual medida de despejar todo mi calendario del fin de semana, algo que rara vez hacía dadas las exigencias de mi puesto, porque quería centrarme por completo en nosotros y reconectar después de semanas en las que su constante creación de contenido nos había empujado en direcciones opuestas. Entré en el loft sobre las 6:30, aflojándome la corbata y sintiéndome genuinamente bien por primera vez en semanas. El apartamento estaba relativamente tranquilo por una vez, y encontré a Valeria descansando en el sofá con un pantalón de chándal gris y una sudadera enorme, el pelo recogido en un moño desordenado, navegando por su teléfono con esa concentración intensa que reservaba para analizar sus métricas de interacción. Levantó la vista brevemente cuando entré, me dedicó una sonrisa distraída y volvió a su pantalla. «Hola, cariño», dije, acercándome y sentándome a su lado, sacando las entradas del bolsillo de mi chaqueta con lo que estoy seguro era una expresión de entusiasmo casi embarazosa. «Tengo una sorpresa para ti. Entradas para el partido de mañana y he conseguido mesa en el japonés después. He pensado que por fin podríamos pasar algo de tiempo de calidad juntos, solo nosotros dos, como antes». Miró las entradas y vi algo cruzar su rostro que no supe interpretar. Luego volvió a mirar su teléfono y, cuando habló, su tono fue casual, casi despectivo, como si acabara de sugerir pedir una pizza en lugar de proponer algo en lo que había puesto un pensamiento y esfuerzo genuinos. «Oh, eso es muy dulce, Diego. Pero mañana no puedo. Ya me he comprometido para un viaje a Marbella con Elena y Julia. Tenemos una colaboración enorme con varias marcas para un fin de semana de moda. Va a ser un contenido increíble, probablemente valga unos 5.000 euros solo en contratos de patrocinio». Sentí que algo frío se instalaba en mi pecho, pero mantuve la voz calmada, intentando comprender, intentando ser razonable, aunque sentía como mi fin de semana planeado se evaporaba. «Pero, ¿no podrías posponerlo? Me ha costado mucho organizar esto y no hemos tenido una cita de verdad en casi un mes. Echo de menos pasar tiempo contigo a solas, sin cámaras, ni contenido, ni todo lo demás». Dejó el teléfono entonces y la mirada que me dedicó fue una que nunca le había visto. No era del todo de molestia, ni del todo defensiva, sino algo más duro, algo que sugería que yo había cruzado una línea invisible que ni siquiera sabía que existía. Cuando habló, su voz adquirió un tono cortante que me hizo darme cuenta de que no estaba hablando con la mujer que creía conocer, sino con alguien completamente distinto. Alguien cuyas prioridades eran tan fundamentalmente diferentes de las mías que me pregunté cómo lo había pasado por alto tanto tiempo. «Diego, no tienes derecho a opinar sobre mis planes», dijo, y sus palabras golpearon como martillazos individuales. «No estamos casados. Ni siquiera estamos comprometidos. Mis planes son mis planes y ya me he comprometido con este viaje. No puedes esperar que lo deje todo porque tú hayas decidido que debemos hacer algo. Así no es como funciona esto. Tengo una carrera. Tengo obligaciones y no puedo ignorarlas porque tú quieras jugar a las casitas un fin de semana». Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre nosotros.
Sentí que algo fundamental se quebraba en ese instante. No fue solo lo que dijo, sino como lo dijo, con esa crueldad casual que sugería que mis sentimientos no eran solo secundarios, sino activos e irrelevantes en su proceso de toma de decisiones. Noté que su teléfono estaba ligeramente inclinado hacia mí y la pantalla mostraba que sus historias estaban grabando. Estaba capturando ese momento, ese conflicto, ya fuera para su archivo personal o para usarlo potencialmente como contenido más tarde. Y esa comprensión lo hizo todo infinitamente peor. Me levanté despacio, con las entradas aún en la mano, y la miré sentada allí, en mi sofá, en mi casa, rodeada de todo el caos que había traído a mi vida minuciosamente construida. Mi voz, al hablar, fue baja y controlada, como se volvía cuando trabajaba en un problema de ingeniería complejo y necesitaba pensar con absoluta claridad. Necesito aire, dije, y salí antes de que pudiera responder. Antes de que pudiera decir algo de lo que pudiera arrepentirme, antes de que la rabia que sentía pudiera anular el autocontrol que había pasado años desarrollando. Conduje sin rumbo durante un rato, terminando finalmente en el puente de Segovia, uno de mis lugares favoritos. La vista desde allí era espectacular, el río abajo reflejando las luces de la ciudad, el perfil urbano extendiéndose en ambas direcciones y el cielo abierto proporcionando esa sensación de perspectiva que tanto necesitaba. Me quedé allí mucho tiempo, dejando que el aire fresco de noviembre me despejara la cabeza, pensando en todo lo que había pasado y en lo que significaba. La verdad que había estado evitando durante semanas cristalizó finalmente en mi mente con absoluta nitidez. Esto no era un bache. No era un problema de comunicación que pudiera resolverse con más diálogo. Era una incompatibilidad fundamental entre alguien que valoraba el respeto mutuo y la complicidad, y alguien que veía las relaciones como algo que debía plegarse por completo a sus necesidades y deseos. Valeria no me veía como a un compañero igualitario. Me veía como un recurso, un lugar cómodo donde quedarse, una presencia estable en su vida caótica de la que podía aprovecharse sin ofrecer nada significativo a cambio. Pensé en todas las concesiones que había hecho, en todas las veces que me había tragado mi frustración, en todas las formas en que había disminuido mis propias necesidades y preferencias para acomodarla. Pensé en cómo mis amigos habían dejado de venir porque el loft estaba siempre lleno de sus amigas y su equipo. Pensé en cómo había empezado a trabajar hasta más tarde en la oficina porque allí había más paz que en mi propia casa. Pensé en cómo había perdido gradualmente el contacto con la versión de mí mismo que tanto me había costado construir. Todo al servicio de una relación con alguien que acababa de dejar explícitamente claro que mis sentimientos eran un inconveniente para sus planes. Para cuando regresé al loft, era casi medianoche y la decisión ya se había formado en mi mente con la misma precisión que aplicaba a mis proyectos. No estaba actuando por rabia o despecho. Estaba actuando por instinto de conservación y amor propio. Había una línea y había sido cruzada, y yo no era el tipo de hombre que aceptaba la falta de respeto en su propio hogar, independientemente de las justificaciones o excusas que pudieran ofrecerse. El loft estaba vacío cuando volví. Valeria ya se había ido a Marbella con sus amigas, probablemente asumiendo que todo se habría calmado para cuando regresara, que yo la perdonaría y lo olvidaría como todas las veces anteriores. Su suposición estaba a punto de demostrarse catastróficamente errónea. Pasé todo el día siguiente en aquel loft silencioso, y la calma fue reveladora. Sin el ruido constante, sin el caos de la creación de contenido, sin la energía artificial de las redes sociales, pude volver a escuchar mis propios pensamientos con claridad por primera vez en meses. El espacio volvía a sentirse mío, o al menos sentía que podía volver a hacerlo con un poco de esfuerzo. Recorrí cada habitación, evaluando los daños, catalogando lo que había que hacer y planificando mi enfoque con la misma atención metódica que ponía en mi trabajo profesional. El domingo por la mañana me levanté temprano y me puse manos a la obra. Saqué una pila de cajas de mudanza resistentes del trastero, de las que usaba para transportar planos y equipos delicados, y comencé el proceso de eliminar sistemáticamente rastro de Valeria de mi espacio vital.
No estaba enfadado. No estaba emocionado. Simplemente estaba concentrado, tratando aquello como cualquier otro proyecto que requiriera una ejecución cuidadosa. Empecé por el dormitorio, doblando cuidadosamente su ropa de diseño, la que costaba más que el alquiler mensual de algunas personas, y empaquetándola ordenadamente en cajas. Etiqueté cada caja con claridad con su nombre, usando un rotulador negro grueso. En el baño, recogí todos sus productos de belleza, los serums, cremas y dispositivos que prometían la eterna juventud, y los guardé. Desmonté todo el equipo fotográfico que se había apoderado del comedor, envolviendo cada pieza con cuidado porque, a pesar de todo, no me interesaba la destrucción, solo la restauración. Encontré sus aros de luz y trípodes esparcidos por todo el loft y también los empaqueté. Recogí los interminables cables de carga, las baterías portátiles, el portátil que usaba para editar, el micrófono para el podcast que había empezado pero nunca continuó. Cada objeto fue a una caja, cada uno una pieza del caos siendo retirado de mi santuario. Cambié la contraseña del Wi-Fi, eliminando sus dispositivos de la red. Borré sus perfiles de todos mis servicios de streaming. Quité las fotos de nosotros dos de las paredes, no por amargura, sino porque representaban una relación que había demostrado estar construida sobre cimientos de arena. Fregué el baño hasta que dejó de oler a su gel de coco. Limpié la cocina hasta que cada superficie brilló como antes. Aspiré y fregué hasta que los suelos reflejaron la luz de la tarde con su pulido original. Al anochecer, mi loft volvía a aparecer mi loft. Se había restaurado la estética minimalista. Las líneas limpias y los espacios abiertos que yo había cultivado con tanto esmero habían regresado. Fue como pulsar el botón de reinicio de todo mi entorno vital. Me detuve en el centro de la sala principal y sentí algo que no había sentido en meses, paz auténtica en mi propia casa. Me senté a la mesa del comedor, ahora libre de equipos y trastos, y escribí una nota en una cartulina de calidad. Mi caligrafía era deliberada y clara, en mi casa, mis reglas. Reciprocidad o salida, tu elección ya ha sido tomada. Firmé solo con mis iniciales, D. H. Para subrayar la formalidad y la finalidad del mensaje. Coloqué la nota encima de las cajas ordenadamente apiladas cerca de la puerta principal. Y sobre la nota, puse la llave que le había hecho hace 2 meses, cuando todavía creía que aquello iba a alguna parte. Cuando todavía pensaba que estábamos construyendo algo juntos. El lunes por la tarde, oí la llave girar en la cerradura, seguida del sonido familiar de varias voces femeninas y maletas rodando. Valeria, Elena y Julia habían vuelto de su fin de semana, probablemente llenas de historias sobre sus colaboraciones, sus éxitos en redes y todas las cosas emocionantes que habían logrado. Yo estaba sentado en el sofá, con un libro abierto en el regazo, mi postura relajada, pero mi atención centrada en lo que estaba a punto de suceder. Entraron y las 3 se detuvieron en seco. Observé cómo sus ojos pasaban del loft inmaculado a las cajas apiladas y de ahí a la nota con la llave. El rostro de Valeria pasó por varias expresiones en rápida sucesión, confusión, comprensión, incredulidad y, finalmente, rabia. ¿Qué demonios es esto?, preguntó, con la voz subiendo de tono. ¿Has empaquetado mis cosas? ¿En serio vas a hacer esto ahora mismo? Elena, siempre atenta al contenido, buscó instintivamente su teléfono, probablemente con la intención de documentar este enfrentamiento para sus redes. La miré a los ojos y negué con la cabeza una vez, una advertencia clara que ella acató sabiamente bajando el teléfono. Esto es establecer límites que deberían haberse fijado hace mucho tiempo, dije con voz calmada y firme. Dejaste muy claro que yo no tengo derecho a opinar sobre tus planes. Pues bien, aquí está la cuestión, Valeria. Esta es mi casa. Mi nombre está en el contrato. Yo pago el alquiler. Y en mi casa, tengo absolutamente todo el derecho a opinar. Yo pongo las reglas. Yo decido quién se queda y quién se va.
Dio un paso hacia mí, gesticulando salvajemente, y su voz adquirió ese tono manipulador que ahora reconocía como su recurso habitual cuando no conseguía lo que quería. Estás siendo ridículo. Me estás castigando por tener una carrera. Esto es un comportamiento controlador, Diego. Es casi abusivo. No puedes echarme así como así. Me puse en pie y algo en mi postura o en mi expresión debió comunicar que aquello no era una negociación. No te estoy echando. Tus cosas están empaquetadas. Tu llave está sobre la nota. Eres libre de llevártelo todo y marcharte. Te di un espacio en mi hogar y lo trataste como tu estudio personal sin ninguna consideración por el hecho de que yo también vivo aquí. Pedí respeto. Pedí consideración. Y lo que recibí fue un sermón sobre no tener opinión sobre tus planes. Así que este es mi plan, te vas. Julia dio un paso al frente intentando hacer de mediadora, con una voz empalagosa de esa forma falsa que usan las figuras de internet cuando intentan parecer genuinas. Venga, chicos, vamos a calmarnos todos y a hablar de esto como adultos. Estoy segura de que podemos llegar a un acuerdo. La miré directamente y, de hecho, retrocedió ante lo que vio en mis ojos. Esto no te incumbe, Julia. Es entre Valeria y yo. Te sugiero que la ayudes a bajar sus cajas al vehículo en el que hayáis venido. Valeria estaba llorando ahora, o al menos interpretando el llanto, ya que se había vuelto tan experta en fabricar emociones para la cámara que ya no estaba seguro de dónde terminaba la actuación y dónde empezaba el sentimiento real. Pensé que me querías, dijo. E incluso a través de las lágrimas, había una cualidad calculadora en su voz que dejaba claro que pensaba que ese enfoque podría funcionar. Pensé muchas cosas, respondí, y no había rabia en mi voz, solo una especie de fría finalidad que pareció inquietarla más que si hubiera gritado. Pero amar no significa aceptar la falta de respeto. Amar no significa borrarse a uno mismo para acomodar el ego de otra persona. Tú quieres a alguien que sea un accesorio de apoyo emocional mientras haces lo que te da la gana. Ese no soy yo. Nunca seré yo. Se marcharon finalmente, cargando las cajas en el todoterreno de Julia con mucho menos ánimo del que traían al llegar. Valeria lo intentó una última vez en la puerta, agarrándome del brazo y mirándome con esos ojos verdes que una vez me resultaron tan cautivadores. Estás cometiendo un error, dijo. Te vas a arrepentir de esto. Retiré suavemente su mano de mi brazo. De lo único que me arrepiento es de no haberlo hecho antes. Después de que se fueran, me serví 2 dedos de whisky, algo que rara vez hacía entre semana, y me senté en el balcón, observando el perfil de Madrid mientras se ponía el sol. Me sentía más ligero de lo que me había sentido en meses, como si hubiera estado cargando con un peso extra del que ni siquiera me había dado cuenta hasta que desapareció. Mi teléfono vibró repetidamente con mensajes de texto de Valeria, pasando por la rabia, la súplica y las acusaciones, pero no respondí. No quedaba nada por decir. El martes por la mañana, en el trabajo, me volqué en mis proyectos con una concentración renovada. Marcos comentó que volvía a aparecer el de siempre, que aquello que me pesaba parecía haberse esfumado. Solo sonreí y le dije que había hecho algunos cambios necesarios en mi vida personal. Esa noche cené con Santiago y le conté toda la historia. Escuchó sin interrumpir y, cuando terminé, simplemente asintió y dijo, ya era hora, macho. Era tóxica y todos lo veíamos. Pero Valeria no había terminado. Ni mucho menos. Debería haber previsto lo que vendría después, pero supongo que una parte de mí todavía subestimaba hasta dónde sería capaz de llegar cuando su ego se viera herido. El miércoles por la tarde empecé a recibir mensajes de amigos y colegas preguntándome si estaba bien y si lo que estaban viendo en internet era cierto. Confundido, revisé las redes sociales y me encontré con que Valeria había publicado una serie de historias muy emotivas. Su rostro surcado por las lágrimas y sin rastro de maquillaje en una calculada exhibición de vulnerabilidad que sabía que sus seguidores devorarían.
En esas historias, estaba tejiendo una narrativa sobre un novio controlador y tóxico que la había echado de repente y sin previo aviso, que había intentado sabotear su carrera, que no podía soportar estar con una mujer fuerte e independiente. Habló de abuso emocional, de manipulación, de cómo había estado caminando de puntillas intentando complacer a alguien que nunca estaba satisfecho. Sus seguidores, condicionados por años de su personaje cuidadosamente construido, cerraron filas en torno a ella de inmediato. Mi teléfono empezó a recibir mensajes de gente de la que no sabía nada en años, algunos de apoyo, otros acusadores, todos queriendo saber mi versión de la historia. Vi cómo se acumulaban los comentarios bajo sus publicaciones. Cientos, luego miles de personas que no sabían nada de mí, ni de nuestra relación, ni de lo que realmente había pasado, me insultaban, me amenazaban y creaban toda una narrativa sobre quién era yo basada únicamente en la interpretación emocional y sesgada de Valeria. Vi que la gente compartía capturas de mi perfil profesional con comentarios sobre cómo no se podía confiar en nadie, sobre cómo los hombres como yo eran lo peor porque escondíamos nuestra verdadera naturaleza tras el éxito y la respetabilidad. Durante una hora, sentí una rabia genuina creciendo en mi pecho. Quise responder, defenderme, contar mi versión. Pero entonces ocurrió algo interesante. Me di cuenta de que, en realidad, no me importaba lo que extraños en Internet pensaran de mí. Sus opiniones, formadas a partir de fragmentos de video de 30 segundos y narrativas editadas con cuidado, no tenían ninguna incidencia en mi vida real ni en mi carácter auténtico. Las personas que importaban, las que me conocían de verdad, me estaban escribiendo para apoyarme y asegurarse de que estaba bien. Eso era lo que contaba. Pero tampoco iba a dejar que ella controlara completamente el relato, especialmente cuando estaba mintiendo sobre lo sucedido. Llamé a mi amigo Tomás, un ingeniero informático con el que había trabajado en un proyecto anterior, un hacha en informática forense que me había ayudado a configurar mi sistema de seguridad doméstico, incluyendo las funciones de grabación de audio que instalé tras un intento de robo en mi edificio el año pasado. Necesito un favor, le dije, explicándole la situación. Necesito que me ayudes con algo, pero tiene que ser completamente anónimo. No busco destruirla públicamente. Solo necesito introducir un poco de duda en la historia que está contando. Tomás, que había coincidido con Valeria un par de veces y no se había llevado buena impresión, aceptó de inmediato. Revisamos los archivos de audio de mi sistema de seguridad y encontramos exactamente lo que yo recordaba. La grabación de nuestra conversación de aquel viernes por la noche cuando ella me había dicho que yo no tenía derecho a opinar sobre sus planes. Su voz era nítida, el tono despectivo inconfundible, las palabras hirientes preservadas en formato digital. Tomás me ayudó a crear una cuenta anónima en una página popular de confesiones de la ciudad, una cuenta que publicaba historias enviadas por los usuarios sobre la escena social local. Desde esa cuenta anónima, publicamos un breve clip de audio, solo 30 segundos de Valeria diciendo, Diego, no tienes derecho a opinar sobre mis planes. No estamos casados. Ni siquiera estamos comprometidos. Mis planes son mis planes y ya me he comprometido con este viaje. No puedes esperar que lo deje todo porque tú hayas decidido que debemos hacer algo. Añadimos solo una línea de texto. ¿Dónde está la línea entre la independencia y la falta de respeto? Contexto, esto fue después de que él la sorprendiera con entradas y una reserva para cenar para celebrar tiempo juntos. La publicación se hizo pública el jueves por la mañana y, en pocas horas, se había compartido cientos de veces por toda la red social madrileña. La gente empezó a atar cabos, dándose cuenta de que aquello estaba relacionado con las historias de Valeria del día anterior. Los comentarios cambiaron drásticamente. La gente empezó a hacer preguntas, señalando las inconsistencias en su relato, sugiriendo que tal vez había más en la historia de lo que ella había presentado. La narrativa de victimismo cuidadosamente construida por Valeria empezó a desmoronarse mientras la gente debatía en sus comentarios y citaba sus publicaciones.
Algunos de sus seguidores permanecieron leales, insistiendo en que el audio debía ser falso o estar sacado de contexto. Pero se había introducido suficiente duda como para que la abrumadora ola de apoyo que ella estaba aprovechando empezara a remitir. Otras personas empezaron a compartir sus propias historias sobre interacciones con Valeria, sobre su comportamiento arrogante en negocios locales, sobre cómo trataba al personal de servicio cuando las cámaras no estaban grabando, sobre colaboraciones que habían salido mal debido a sus exigencias irreales. Sus métricas de interacción, con las que se obsesionaba constantemente, empezaron a caer. El algoritmo que había estado alimentando su contenido a miles de personas empezó a cambiar a medida que el sentimiento negativo afectaba a su alcance. Las marcas que habían estado en conversaciones con ella para patrocinios empezaron a ignorar sus mensajes. Todo el castillo de naipes sobre el que había construido su identidad empezó a tambalearse. El viernes por la tarde, apareció en mi edificio. El conserje llamó para preguntar si quería dejarla subir y le dije que no. 10 minutos después, mi teléfono sonó con su número. No lo cogí. Llamó una y otra vez. A la cuarta llamada, respondí, ¿qué quieres, Valeria? Su voz sonaba cruda, despojada de la emoción fingida que solía desplegar. Me has destruido, Diego. Toda mi carrera se está desmoronando por lo que hiciste. Las marcas se están retirando. Estoy perdiendo seguidores. La gente me llama falsa, engreída y egoísta. ¿Cómo has podido hacerme esto? Yo estaba sentado en mi tranquilo loft, observando las luces de la ciudad, y no sentí más que una distante clase de lástima. Yo no te he destruido, Valeria. He compartido una grabación de 30 segundos de palabras que salieron realmente de tu boca. Si eso ha destruido tu carrera, tal vez tu carrera estaba construida sobre unos cimientos que no podían resistir ni un momento de verdad. No lo entiendes, dijo ella, y ahora lloraba de verdad, se notaba. Esto lo es todo para mí. Mis seguidores, mi interacción, mi marca. Esta es mi vida entera. Sin ello, no soy nada. No sé quién soy sin esto. Y ese, dije en voz baja, es el verdadero problema, ¿no? Has construido todo tu sentido de identidad en torno a la validación de desconocidos en Internet. Has optimizado cada aspecto de tu vida para el contenido, las interacciones y las métricas. Y en algún momento del camino, dejaste de ser una persona real. Yo no puedo arreglar eso por ti. Nadie puede hacerlo excepto tú misma. Se quedó callada un largo rato y luego preguntó, ¿puedo subir? ¿Podemos hablar cara a cara, por favor? Lo pensé. De verdad que lo pensé. Una parte de mí quería decir que no, para mantener la ruptura limpia y el límite firme. Pero otra parte, la que una vez se preocupó por esa persona lo suficiente como para darle una llave de su casa, sintió que tal vez merecía una última conversación donde yo dejara todo claro por completo, donde no pudiera haber malentendido sobre por qué había sucedido aquello y por qué no había vuelta atrás para nosotros. Está bien, dije. Puedes subir, pero esto no es una reconciliación. Es un cierre. ¿Entiendes eso? Lo entiendo, dijo ella. Y tal vez lo hacía. O tal vez solo decía lo que pensaba que yo quería oír. Con Valeria, se había vuelto casi imposible distinguir la diferencia. Le abrí y, unos minutos después, estaba a mi puerta. Cuando abrí, apenas la reconocí. Sin maquillaje, el pelo recogido en una coleta desordenada, vistiendo un pantalón de chándal y una vieja sudadera universitaria que, de hecho, nunca le había visto. Parecía más joven, más vulnerable, más real de lo que había parecido en todos los meses que llevamos juntos. Pasa, dije, apartándome. Entró en el loft lentamente, mirando el espacio que ya no guardaba ningún rastro de ella, el orden inmaculado, las líneas limpias, el minimalismo cuidadosamente curado que reflejaba quién era yo, en lugar del caos que ella había traído. Se sentó en el borde del sofá, tensa, como si tuviera miedo de ponerse demasiado cómoda.
Yo me senté frente a ella en el sillón de cuero que se había convertido en mi lugar favorito para leer, manteniendo una distancia física que reflejaba la distancia emocional que ahora existía entre nosotros. Durante un largo momento, ninguno de los dos habló. El silencio no era incómodo exactamente, pero estaba cargado de todas las cosas que se habían dicho y dejado de decir durante los meses que estuvimos juntos. Finalmente, levantó la vista hacia mí y sus ojos estaban rojos de llorar, pero también más limpios de lo que los había visto en mucho tiempo. Como si tal vez algunos de los filtros a través de los cuales había estado viendo el mundo se hubieran desvanecido. No he venido a suplicar otra oportunidad, dijo con voz pequeña. Sé que eso se ha acabado. Solo necesitaba entender por qué. ¿Por qué hiciste lo que hiciste? ¿Por qué no pudiste simplemente dejarlo pasar y seguir adelante? Me eché hacia atrás en mi sillón, sopesando mis palabras. Esto era importante no solo para ella, sino para mí también, articular claramente qué había pasado y por qué era relevante. Trataste mi casa como un hotel y un estudio. Trataste mis sentimientos como si fueran obstáculos inconvenientes para tus planes. Y cuando intenté expresar que no era feliz, me cortaste por lo sano y me dijiste que yo no tenía derecho a opinar sobre tus planes. Así no funcionan las relaciones, Valeria. Así no funciona el respeto, y no voy a aceptar que me falten al respeto en mi propia casa a alguien que supuestamente se preocupa por mí. Asintió lentamente, con las lágrimas volviendo a resbalar por sus mejillas. Me dejé atrapar por todo, los seguidores, las interacciones, los contratos con las marcas. Se convirtió en una droga, ¿sabes? Cada notificación, cada me gusta, cada comentario. Era como un chute de validación que empecé a necesitar más y más. Y en algún momento olvidé que la vida real no es una oportunidad de contenido, que tú no eras un accesorio en mi historia, que hay consecuencias al priorizar mi perfil sobre una conexión humana real. Sentí que mi expresión se suavizaba ligeramente, porque era la primera vez que asumía la responsabilidad de algo de lo sucedido. La primera vez que mostraba una autoconciencia genuina sobre cómo su comportamiento me había afectado. Sobre el audio, dije, no me arrepiento de haberlo compartido porque estabas intentando pintarme como a un monstruo cuando lo único que hice fue establecer un límite razonable. Pero no lo hice para destruirte. Lo hice para proteger mi propia reputación y para demostrar que había dos versiones de la historia. Se miró las manos, jugueteando con un hilo suelto de su sudadera. Lo sé, y tenías razón al hacerlo. Estaba creando una narrativa que no era justa ni exacta porque estaba herida, avergonzada y enfadada. Intentaba hacerme la víctima porque era más fácil que admitir que había arruinado algo bueno por ser egoísta e inmadura. ¿Qué vas a hacer ahora? Pregunté con curiosidad genuina. La antigua Valeria ya estaría planeando su estrategia de regreso, pensando en cómo convertir aquello en un arco de redención para su marca. Pero esta versión de ella, sentada en mi loft sin cámaras, ni luces, ni filtros, parecía genuinamente perdida. Se encogió de hombros, un gesto que parecía demasiado pequeño para alguien que solía ocupar tanto espacio. No lo sé. Elena y Julia han desaparecido en cuanto las cosas se han puesto feas. Resulta que les interesaba más aprovecharse de mi éxito que ser amigas de verdad. Los seguidores siguen yéndose a montones. Las marcas no quieren saber nada de mí. Puede que tenga que buscarme un trabajo normal por primera vez desde la universidad. Se rió, pero fue una risa amarga y triste. Imagínatelo. Valeria Reina, figura influyente de estilo de vida, trabajando de 8 a 5 como una persona normal. No hay nada malo en ser una persona normal, dije. De hecho, podría ser lo mejor que te pasara. Tienes 27 años, Valeria. Tienes toda la vida por delante, pero necesitas descubrir quién eres cuando no estás actuando para una audiencia. Necesitas desarrollar una identidad que no dependa de la validación externa. Y, sinceramente, necesitas aprender a tratar a la gente con respeto y consideración básicos.
Se levantó entonces, secándose los ojos con la manga de la sudadera. Debería irme. Solo quería decir que lo siento. Lo siento de verdad. No por internet, sino de verdad. Te merecías algo mejor de cómo te traté, y espero que encuentres a alguien que aprecie la buena persona que eres. La acompañé a la puerta y, cuando alcanzó el pomo, se volvió hacia mí una última vez. Por lo que valga, creo que tenías razón en todo, en los límites, en el respeto, en todo. Estaba demasiado metida en mi propio mundo para verlo hasta que fue demasiado tarde. Aprende de ello, dije. Es lo único que cualquiera de nosotros puede hacer. Aprender de nuestros errores e intentar ser mejores la próxima vez. Asintió, me dedicó una pequeña y triste sonrisa, y se marchó. Cerré la puerta tras ella y me apoyé en ella un momento, procesando la conversación y todo lo que representaba. Fue el intercambio más honesto que jamás habíamos tenido, y había llegado demasiado tarde para salvar la relación, pero tal vez no demasiado tarde para darnos a ambos algo de cierre y comprensión. El fin de semana pasó tranquilamente. Me puse al día con proyectos de trabajo que había descuidado. Cené con amigos que habían sido pacientes con mi ausencia durante los caóticos meses con Valeria. Salí a correr por el centro de la ciudad, recuperando mi conexión con el Madrid que amaba. Empecé a planear algunas mejoras para el loft, toques personales que lo hicieran aún más claramente mío. El lunes por la mañana recibí una llamada de Marcos en la oficina y su voz tenía un tono de entusiasmo que captó mi atención de inmediato. Tío, tienes que venir aquí. El director general quiere hablar contigo sobre algo gordo. Roberto Fernández era nuestro director general, un hombre al que respetaba enormemente por su visión y liderazgo. Una reunión con él solía significar que algo importante estaba sucediendo. Cogí mi chaqueta y me dirigí a su despacho, intentando imaginar de qué podría tratarse. Fernández era un hombre alto, de unos 50 y tantos años, con el pelo cano y esa clase de presencia que impone respeto sin esfuerzo. Me hizo un gesto para que me sentara frente a su enorme mesa de roble, y su expresión era seria pero no preocupante. Diego, empezó, he estado siguiendo tu trabajo en el proyecto de transporte y estoy constantemente impresionado por tus habilidades técnicas y tu pensamiento estratégico. Pero más que eso, estoy impresionado por tu capacidad para mantener la concentración y ofrecer resultados incluso cuando tu vida personal se ha complicado. Sé que las cosas han estado revueltas últimamente y agradezco que no dejaras que eso afectara a tu rendimiento. Sentí un ramalazo de vergüenza al ver que mi drama personal había sido tan visible. Intento mantener mi vida profesional y personal separadas, señor. Él descartó eso con un gesto. Todos tenemos vida personal, Diego. La cuestión es si dejamos que nos descarrile o si la usamos como combustible para trabajar mejor. Tú claramente has elegido lo segundo. Hizo una pausa, sacando una carpeta de un cajón de su escritorio. Te ofrezco el puesto de director de sistemas avanzados de transporte en nuestra nueva oficina de Buenos Aires. Es un ascenso significativo, tanto en términos de responsabilidad como de compensación. Liderarías un equipo de 30 ingenieros trabajando en la próxima generación de tecnología. Es una oportunidad para dejar realmente tu huella en la industria. Me quedé allí sentado un momento dejando que la información calara. Buenos Aires, un nuevo comienzo, un avance profesional de primer nivel. Todo por lo que había estado trabajando durante años, ofrecido en un momento en el que por fin estaba libre de los anclajes que me habían estado frenando. ¿Para cuándo necesitaría una respuesta? Pregunté, con mi mente ya repasando las implicaciones. Tómate una semana para pensarlo, dijo Fernández. Pero, entre nosotros, espero de verdad que digas que sí. Eres exactamente el tipo de líder que necesitamos para esta iniciativa. Le estreché la mano y salí de su despacho aturdido, simultáneamente eufórico y abrumado. De vuelta en mi mesa, busqué información sobre Buenos Aires, sobre el coste de la vida, los barrios y cómo sería la vida en una ciudad completamente diferente. Cuanto más leía,
más me entusiasmaba. No era solo un trabajo, era una reinvención completa de mi vida, una oportunidad para dar paso a una versión de mí mismo que no estuviera limitada por viejos patrones o errores del pasado. El miércoles ya había tomado mi decisión. Programé una reunión con Fernández y acepté el puesto, con voz firme y segura mientras me comprometía con este nuevo capítulo. Pareció genuinamente complacido e inmediatamente empezó a discutir plazos y logística. Necesitaría estar en Buenos Aires en 6 semanas para empezar a montar la nueva oficina. Eso me daba el tiempo justo para cerrar mis proyectos actuales, vender el loft y organizar el tipo de ruptura limpia que buscaba. Llamé a mi agente inmobiliaria esa tarde, una mujer audaz llamada Patricia que me había ayudado a comprar el loft hacía 3 años. Necesito vender, le dije. Rápido. Me traslado a Buenos Aires por trabajo y quiero que este sitio esté vendido y cerrado antes de irme. Patricia, siendo la profesional que era, no indagó en el cambio repentino. El mercado está fuerte ahora mismo. Con tu ubicación y las reformas, creo que podemos moverlo rápido. Déjame preparar un plan de marketing y lo tendremos listado para finales de semana. Las siguientes semanas fueron un torbellino de actividad. Trabajé largas horas en la oficina, traspasando mis proyectos a otros ingenieros y documentando todos mis procesos y decisiones. Empaqueté mis pertenencias personales, seleccionando entre años de posesiones acumuladas, decidiendo qué conservar, qué vender y qué donar. Me reuní con compradores potenciales que recorrían mi loft con ojos admirados, viéndolo como yo lo había visto una vez, un espacio perfecto lleno de posibilidades. No supe nada de Valeria durante ese tiempo. Su presencia en redes sociales había disminuido significativamente, sus publicaciones se volvieron menos frecuentes y menos pulidas, como si tal vez estuviera siguiendo mi consejo de descubrir quién era sin la actuación. No sentí ninguna necesidad de contactar con ella, lo nuestro se había acabado de verdad y ambos habíamos dicho todo lo que había que decir. El loft se vendió en 2 semanas y media a una pareja joven que trabajaba en el sector tecnológico y le encantaba la estética industrial. Firmamos un viernes por la tarde y lo hice con la misma atención cuidadosa que ponía en todos los documentos importantes, transfiriendo la propiedad de un espacio que había significado tanto para mí, pero que ahora estaba listo para dejar atrás. Mi último fin de semana en Madrid fue agridulce. Cené con Santiago, Marcos y otros amigos cercanos en mi asador favorito, y me tomaron el pelo sin piedad sobre convertirme en un porteño que probablemente empezaría a hablar de tangos y asados. Salí a correr por última vez por el centro, memorizando el horizonte, las calles y esa calidad particular de la luz que hacía a la ciudad única. Conduje hasta el puente de Segovia una última vez y me quedé allí mientras se ponía el sol, despidiéndome de este capítulo de mi vida. Los operarios de la mudanza vinieron el lunes por la mañana, cargando mis cajas cuidadosamente etiquetadas en su camión. Hice un último recorrido por el loft vacío, revisando cada habitación una última vez. Se veía diferente sin muebles, más crudo e industrial, y sentí una punzada de nostalgia por el santuario que una vez fue. Pero, sobre todo, me sentía preparado. Preparado para Buenos Aires. Preparado para el nuevo puesto. Preparado para lo que viniera después. Llegó el martes por la mañana, el día en que debía dejar Madrid para siempre. La mudanza ya se había llevado todo el día anterior y mi coche estaba cargado solo con lo esencial que necesitaría para los primeros días. Salí del edificio una última vez, con las llaves del loft ya entregadas a la administración, sintiendo nada más que alivio y expectación. Fue entonces cuando la vi. Valeria estaba sentada en los escalones de hormigón de la entrada del edificio, encorvada con su teléfono en las manos. No era la figura influyente y pulida que yo había conocido. Ni de lejos. Tenía el pelo sucio y recogido en una coleta desaliñada. Su rostro estaba sin maquillaje y manchado de tanto llorar. Y llevaba puesto lo que parecía el mismo pantalón de chándal y la misma sudadera que probablemente llevaba puestos desde hacía días. Parecía totalmente destruida,
Como alguien a quien hubieran vaciado por dentro. Por un momento, casi no la reconozco. Debió oír mis pasos porque levantó la vista y vi que la pantalla de su teléfono tenía abierta la aplicación de la cámara, colocada en ese ángulo familiar que usaba para grabar sus historias. Incluso ahora, incluso en ese momento de devastación total, su primer instinto era documentarlo, convertir su dolor en contenido para los seguidores que le quedaran. La comprensión fue tan triste como patética. Sus ojos se clavaron en los míos y vi una desesperación que era genuinamente inquietante. Esto no era una emoción fingida para la cámara. Esto era un colapso real, un desmoronamiento auténtico. Y una parte de mí reconoció que estaba viendo a la verdadera Valeria por primera vez, despojada de todos sus filtros, actuaciones e imagen cuidadosamente curada. Diego, dijo, y su voz estaba rota. Por favor, di algo. Lo que sea. No sé quién soy sin todo esto. Sin los seguidores, sin los me gusta, sin la atención. No sé qué hacer. Por favor, dime qué hacer. Parecía una muñeca rota, toda bordes afilados y ojos vacíos, sentada allí en esos escalones, esperando que yo le diera alguna clase de respuesta que arreglara todo lo que se había venido abajo. Su mano seguía sosteniendo el teléfono, temblando ligeramente, como si ni siquiera fuera plenamente consciente de que seguía grabando aquella humillación para la posteridad. Me detuve a un par de metros de ella, lo bastante cerca para que pudiera ver mi cara con claridad, lo bastante lejos para que no hubiera duda de que no habría consuelo ni reconciliación. La miré de verdad, y no sentí más que una fría claridad sobre quién era ella, quién era yo y por qué nunca habríamos funcionado. Cuando hablé, mi voz fue tranquila y pausada, cada palabra deliberada y final. Empieza por la verdad, Valeria. La verdad sobre ti misma. Y puede que entonces vuelvas a verte. No esperé su respuesta. No miré atrás para ver su reacción. Pasé por su lado, bajé los escalones, me subí a mi coche y me alejé sin dedicar ni una sola mirada al espejo retrovisor. Se quedó allí sentada en esos escalones, probablemente todavía grabando, todavía intentando convertir incluso ese momento en algo que pudiera monetizar, usar para dar lástima o emplear para reconstruir alguna versión de su imagen hecha añicos. Pero ese ya no era mi problema. Nunca más volvería a ser mi problema.